Hola, buenas tardes a todos. Aquí estamos con un nuevo video que para mí es importante. Hemos hablado mucho en mi página Ciencia Anti-Aging, en mi sitio web de YouTube, siempre Ciencia Anti-Aging, de entrenamiento, alimentación, de la importancia del entrenamiento y de la alimentación para mantenernos jóvenes. Pero hay un problema, hemos estado inducidos a pensar y a creer que los fármacos son la única manera para mantenernos saludables. No es así. La verdad es que el 80% de las enfermedades que conocemos serían fácilmente tratables o evitables a través de un estilo de vida adecuado. El estilo de vida que en mi libro Elisir, que encontráis aquí en la página o en mi sitio web, yo explico alimentación, la cantidad de sol que tomamos durante el día, la calidad de nuestro sueño, el tipo de entrenamiento. No todo el tipo de entrenamiento son adecuados para mantenernos jóvenes y activos. Un entrenamiento de tipo agonístico, un entrenamiento para competir, no es adecuado para el anti-aging, para el anti-envejecimiento. Un entrenamiento para competir es pro-aging, te hace envejecer más rápidamente. Si los fármacos fueran lo que nos mantiene en salud, el país que más tendría que tener personas en salud sería Estados Unidos. Estados Unidos al mundo es el país que gasta más en fármacos. Aunque gaste más en fármacos, se encuentra, y luego lo vamos a ver, como calidad de la salud de la población en general entre los países de tercer mundo. ¿Por qué pasa eso? Porque la calidad de vida de la persona en Estados Unidos, lo que comen, lo que hacen, los ambientes donde viven, no es adecuada y no existen fármacos para curar problemas que son relacionados al estilo de vida. Por eso que un estilo de vida anti-aging no solo te hace envejecer más despacio, sino que te permite de retrasar todas las enfermedades típicas de los países occidentales, que son las enfermedades crónicas, desde reflujo a problemas de enfermedades autoinmunológicas, a problemas gástricos, intestinales, todo problema, diabetes de tipo 2, todos los problemas que son relacionados al envejecer. Más jóvenes nos quedamos y más lejos van a estar todos los problemas que son relacionados a envejecer. Entonces, para este video voy a utilizar un video en inglés que pero es subtitulado en español. Entonces vosotros simplemente tenéis que escuchar el video y por quien puede hablar en inglés o leer bajo el video lo que dice Robert Kennedy. Robert Kennedy es un abogado que está participando por las elecciones de Estados Unidos y ahora está conectado con Trump. Pero el problema a mí que sea conectado con Trump o con Biden no me interesa. Me interesa lo que dice, lo que explica acerca de la situación dramática de Estados Unidos y así es de la mayoría de los países occidentales en temas de salud y de fármacos. Entonces, vamos a cargar el video, un momento que tengo que cambiar los subtítulos. Vamos a subtítulos en español. Aquí casi estamos y... Vale, perfecto. Empezamos con el video. Todas las veces que necesito pararlo, lo voy a parar y voy a añadir mis observaciones. Suspending my candidacy is a heart-rending decision for me, but I'm convinced that it's the best hope for ending the Ukraine war and ending the chronic disease epidemic that is eroding our nation's vitality from the inside.
and for finally protecting free speech. I feel a moral obligation to use this opportunity to save millions of American children, above all things. In case some of you don't realize how dire the condition is of our children's health and chronic disease in general, I would urge you to view Dr. Carlson's recent interview with Callie Means and his sister, Dr. Casey Means, who is the top graduate of her class at Stanford Medical School. This is an issue that affects all of us far more directly and urgently than any culture war issue and all the other issues that we obsess on and that are tearing apart our country. This is the most important issue. Therefore, it has the potential to bring us together. So let me share a little bit about why I believe it's so urgent. Today, 2/3, we spend more on healthcare than any country on earth, twice what they pay in Europe. And yet we have the worst health outcomes of any nation in the world. We're about 79th in health outcomes behind Costa Rica and Nicaragua and Mongolia and other countries. Nobody has a chronic disease burden like we have. And during the COVID epidemic, we had the highest body count of any country in the world. We had 16% of the COVID deaths, and we only have 4.2% of the world's population. And CDC says that's because we are the sickest people on earth. We have the highest chronic disease rate on earth. And the average American who died from COVID had 3.8 chronic diseases. So these were people who had immune system collapse, who had mitochondrial dysfunction. And no other country has anything like this. 2/3 of American adults and children suffer from chronic health issues. 50 years ago, that number was less than 1%. So we've gone from 1% to 66%. In America, 74% of Americans are now overweight or obese, and 50% of our children. 120 years ago, when somebody was obese, they were sent to the circus. There were case reports done about them. Obesity was almost unknown. In Japan, the childhood obesity rate is 3% compared to 50% here. Half of Americans have prediabetes or type 2 diabetes. Voy a pararlo un momento porque es muy importante lo que está diciendo Robert Kennedy. Empezamos con los niños, porque los adultos ya están en una condición que es terrible, pero los niños tendrían que ser la parte de la población más saludable en absoluto. Pero lo que pasa en Estados Unidos y que está pasando en muchos países de Occidente también, en Italia, en Francia, en Alemania, es que progresivamente todos los niños se van enfermando siempre más de enfermedades crónicas. La primera cosa que vemos en Estados Unidos es que 50% de los niños son obesos. La obesidad no es un problema estético, como siempre digo. La obesidad es una enfermedad por sí misma y abre la puerta a toda una serie de enfermedades más o menos graves, entre las cuales enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas como el diabetes de tipo 2 y enfermedades autoinmunes, que son directamente relacionadas a una condición de enfermedad sistémica del organismo. Entonces, empezamos con niños obesos y enfermos, solo podemos tener adultos súper obesos y súper enfermos, lo que estamos viendo fundamentalmente en Estados Unidos, pero también en Latinoamérica. Yo vivo aquí en Panamá y la obesidad de adultos y de niños es algo muy preocupante. Hablando también con mi pareja, que es pediatra, hablamos mucho a menudo de niños que llegan con problemas de diabetes a 12 años, obesos a 8, 10 años, problemas de esteatosis hepática, hígado graso, a los 10 años, a los 11 años, cosas que hace solo 50 años eran impensables. Y hace 100 años los obesos, como decía Robert Kennedy,
eran en los circos, porque no eran tan pocos en el mundo que para ver un obeso tendría que irse al circo a ver cosas raras. Vale, seguimos entonces con el discurso de Kennedy. My uncle was president. I was a boy. Juvenile diabetes was effectively non-existent. A typical pediatrician would see one case of diabetes during his entire career, a 40 or 50-year career. Today, 1 out of every 3 kids who walks through his office door is diabetic or pre-diabetic. And the mitochondrial disorder that caused diabetes also causing Alzheimer's, which is now classified as diabetes. And it's costing this country more than our military budget every year. There's been an explosion of neurological illness. El Alzheimer hoy se considera una forma de diabetes de tipo 3. Correctamente lo que dice el Mr. Kennedy, el señor Kennedy, relacionado al Alzheimer. Y el número de las personas en los últimos 3 años que se están enfermando de Alzheimer ha subido de más o menos en el mundo del 20%, en el mundo occidental. Is that I never saw as a kid ADD, ADHD, speech delay, language delay, Tourette's syndrome, narcolepsy, ASD, Asperger's, autism. In the year 2000, the autism rate was 1 in 1,500. Now, autism rates in kids are 1 in 36, according to CDC nationally. Nobody's talking about this. 1 in every 22 kids in California has autism. And this is a crisis that 77% of our kids are too disabled to serve in the United States military. Eso no, es muy, muy importante. Al empezar del siglo pasado, había un caso de autismo cada 1.500 niños. Hoy en Estados Unidos tenemos un caso cada 36 niños y en California uno cada 22 niños. El autismo es una enfermedad que depende del grado, que puede ser muy agresiva y crear muchos problemas en las familias y claro, al niño mismo. El 77% de los jóvenes adultos en Estados Unidos, o sea, estamos hablando de personas entre 18 y 20 años, ya no pueden entrar en el ejército como militares, porque las condiciones físicas no se lo permiten. Eso es una cosa buena al final para ellos, pero no entrar porque estás enfermo a 20 años, a 18 años, seguro no es una cosa buena. Seguimos. What is happening to our country? And why isn't this in the headlines every single day? There's nobody else in the world that is experiencing this. This is only happening in America. About 18%, and by the way, you know, there has been no change in diagnosis, which the industry sometimes like to say. There has been no change in screening. This is a change in incidence. In my generation, 70-year-old men, the autism rates are about 1 in 10,000. In my kids' generation, 1 in 34. I'll repeat, in California, 1 in 22. Why are we letting this happen? Why are we allowing this to happen to our children? These are the most precious assets that we have in this country. How can we let this happen to them? About 18% of American teens now have fatty liver disease. That's like 1 out of every 5. That disease, when I was a kid, only affected late-stage alcoholics who were elderly. Cancer rates are skyrocketing in the El fegato graso, la steatosis hepática, que en los niños ahora está al 20% en Estados Unidos, en Latinoamérica vemos muchos casos, también en Europa, cosa que nunca se veía antes en la generación en 1950, 60. Solo los alcohólicos mayores tenían problemas de hígado graso. El hígado graso es una enfermedad que lleva a la cirrosis y a veces a hepatitis grave y a veces a la muerte. No es algo simple. Y verlo en un niño significa que tiene una condición metabólica completamente comprometida. Entonces, es algo de extremadamente grave que estamos viendo en Estados Unidos,
que llega también a Europa, que estamos viendo también a Latinoamérica y que nadie, yo digo, nadie habla de esto en ningún periódico, en ningún telediario y sería algo que todos los días la noticia de portada que tendría que tener cada periódico en todos los países que he listado cada día, porque es tan importante que nada yo considero más importante de esto. Young and the old, young adult cancers are up 79%. 1 in 4 American women is on antidepressant medication. 40% of teens have a mental health diagnosis. And 15% of high schoolers are on Adderall and 500,000 children on SSRIs. So what's causing this suffering? EVE Online on Mac immerses you in a universe with... I'll name 2 culprits. The first and the worst is ultra-processed food. About 70% of American children's diet is ultra-processed. That means industrial manufactured in a factory. These foods consist primarily of processed sugar, ultra-processed grains, and seed oils. Laboratory scientists who many of them formerly worked for the cigarette industry, which purchased all the big food companies in the 1970s and 80s, deployed thousands of scientists to figure out new chemicals to make the food more addictive. And these ingredients didn't exist 100 years ago. Humans aren't biologically adapted to eat them. Hundreds of these chemicals are now banned in Europe, but ubiquitous in American processed foods. The second culprit is toxic chemicals in our food, our medicine, and our environment. Pesticides, food additives, pharmaceutical drugs, and toxic waste permeate every cell of our bodies. The assault on our children's cells and hormones is unrelenting. To name just one problem, many of these chemicals increase estrogen because young children are ingesting so many of these hormone disruptors. America's puberty rate is now occurring at age 10 to 13, which is 6 years earlier than girls were reaching puberty in 1900. Our country has the earliest puberty rates of any continent on the earth. And no, this isn't because of better nutrition. This is not normal. Breast cancer is also estrogen driven, and it now strikes 1 in 8 women. We are mass poisoning all of our children and our adults. Vale, diría que estamos bien con lo que dijo el Robert Kennedy y añadiría algunas cosas. Hay que considerar que desde los 1950 la industria petroquímica ha desarrollado a través del petróleo y los químicos derivados del petróleo algo como 50.000 nuevas moléculas que son utilizadas por muchas cosas, entre la industria de la alimentación para colorar nuestras camisetas, por productos que utilizamos cada día. Robert Kennedy estaba hablando del BPA, por ejemplo, y de los ftalatos que se utilizan en la plástica, que son estrógenos miméticos. Y son muchísimos. Y de estos 50.000, solo 200 moléculas han sido aprobadas en laboratorio para ver qué hacen al organismo humano. Y la han probado singularmente, no en asociación con otras moléculas, porque normalmente nosotros venimos en contacto de muchas moléculas al mismo tiempo. Y los efectos normalmente en biología, lo sabemos bien, no se suman, pero sino que se multiplican. Y nadie sabe 2, 3, 4 de estas moléculas, 50.000 moléculas que hacen en nuestro organismo. Entonces vivimos en un ambiente que es contaminado, empezando de la alimentación, empezando del estilo de vida, la cantidad de sol que tomamos, cuánto dormimos, qué tipo de entrenamiento hacemos, el estrés que generamos a través de lo que hacemos durante el día. En mi libro
Elixir trato el argumento y trato todo lo que es posible controlar directamente para retrasar el envejecimiento y entonces retrasar progresivamente lo que es lo que es el desarrollo de enfermedades típicas, enfermedades crónicas de las personas mayores del envejecimiento. Creo que este video es importante, hecho de un biólogo como yo, que está relacionado a la calidad de vida, al entrenamiento, al mejoramiento de las prestaciones, para entender mejor la relación que tenemos con los fármacos y cuánto son importantes o cuánto pueden destrozar literalmente nuestra vida y cuánto en vez pueden ayudarnos, porque hay casos en los cuales los fármacos, por ejemplo, son indispensables, casos agudos, casos extremos, en un accidente, en una condición extrema de una enfermedad, necesitamos ser hospitalizados y en este caso los fármacos o la cirugía son necesarias y adecuadas y son la cosa mejor que se puede hacer. Pero el tratamiento de las enfermedades crónicas con fármacos no va a resolver el problema porque no va a la causa. La causa normalmente es el estilo de vida, el ambiente en el cual vivimos y lo que hacemos. Por más informaciones para profundizar mi trabajo, Elixir, aquí en la descripción del video vais a encontrar también el enlace y si os ha gustado el video, hay que condividirlo, claro, así hago otros y que tengan un buen día todos.